pues sobre todo para contarles qué es la violencia, por qué de pronto hay que tener precaución en esas llamadas benditas redes sociales. Y la verdad es que son temas que siempre estamos intentando incluir en nuestras ferias. Creo que es importante debatirlos entre todos e intentar entenderlos. No todos somos de las generaciones de las redes sociales, unos le entramos más tarde, otros de plano no le han entrado, otros ya nacieron con ellas, ¿no? Entonces un poco a que todos. Les pido por favor un aplauso enorme para Adriana Palacios Vicens. Ella es subdirectora de Seguimiento al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bienvenida, es su primera feria del libro, así que se está estrenando con nosotros, así que aplauso por favor. Lo que ella no sabe es que cuando los invitamos luego ya no las soltamos, ¿verdad? Entonces le va a tocar venir a muchas. Lo primero que quería preguntarte es un poco qué tipo de violencias hay, cómo son las violencias, cómo funcionan y cómo podemos detectarlas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, gracias a todas y todos los que se quedaron, agradecer este espacio. Y creo que pudiésemos empezar platicando de, bueno, el Internet y las redes sociales finalmente son resultado de nosotros mismos, son el reflejo de las vivencias que tenemos día a día. Y pues bueno, por supuesto que estos espacios van a reflejar el contexto social, cultural en el que estamos. Entonces, las benditas redes sociales, como dices, han sido una plataforma extraordinaria para la reflexión, para crear comunidad, precisamente incluso hasta para la resistencia social. Son espacios de verdad extraordinarios, pero también está la otra cara, ¿no? De nuestra sociedad es tan diversa y tan compleja que por supuesto que existe un lado negativo de esto. Y bueno, los jóvenes están muy propensos precisamente a encontrarse con este lado, otro lado negativo, porque como lo decías, ¿no? Tienen casi esta habilidad prácticamente innata en esta lógica de las redes sociales, ya no conciben su vida fuera de las redes sociales porque nacieron en ellas, ¿no? Nacieron en este entorno, su vida laboral, su vida académica, por supuesto, social está aquí, y por supuesto que son más vulnerables a sufrir algún tipo de violencias que están en las redes. Y últimamente pues se ha popularizado mucho el tema del ciberbullying, este acoso y esta violencia de carácter pues personal a cierta gente, ¿no? Que se ha popularizado muchísimo, por ejemplo, también algunos tipos de violencia, algunos anglicismos. Tenemos, por ejemplo, el stalking, ¿no? Esta forma de acosar precisamente de forma reiterada a una persona, de buscar información de estas. También tenemos el doxing. ¿Qué es el doxing? Pues bueno, es una forma de vengarse de las personas a través de publicar datos personales en redes sociales, cuentas bancarias, direcciones, teléfonos, claro. Es una forma muy peligrosa, ¿no? O el shaming, que sufren más las mujeres, que es la humillación por algunos atributos físicos, forma de vestir, etcétera. Y otra también que es terrible e implica un delito, que es el grooming, cuando una persona mayor se acerca o trata de hacer algún acercamiento con menores de edad para ganar su confianza y posteriormente hacer algún intercambio de contenido de tipo sexual, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos enfrentamos todas y todos, pero también hay que decirlo, los jóvenes son especiales focos vulnerables y pues habría que tener mucho cuidado con ello. La violencia que se genera dentro de estas plataformas, dentro de las redes sociales es terrible, y además puede generar daños muy graves psicológicos a esta población, ¿no? Hay un estudio que realiza el INEGI que se llama Mosiva. Entonces refleja que de 5 personas al menos una recibe violencia por las redes, ¿no? Entonces es brutal. Nada más en el año 2022, 17.7 millones de personas sufrieron algún tipo de violencia en redes sociales. La verdad es que uno de pronto pensaría, ¿no?, que la violencia es, bueno, el troll o el mal llamado troll, ¿no?, que te está molestando en las redes o te está insultando o se está metiendo contigo,
Pero yo creo que aquí estamos hablando de un paso mucho más allá de la clásica molestia en redes sociales. O sea, que estamos hablando de delitos, estamos hablando de datos personales, estamos hablando de fotos íntimas, estamos hablando de meterse, ¿no? De meterse en sus redes y robarte información. Y sobre todo más la astucia, ¿no? De cómo ir ganándote, ¿no? A ese menor de edad, convenciéndolo, contándolo, armando perfiles falsos. O sea, yo recuerdo mucho un caso que ganó un compañero, Alejandro Sánchez, que ganó un premio nacional de periodismo hace unos años, contando cómo había descubierto una red de pederastas que se dedicaban a hacer perfiles falsos en Facebook, como si fueran niñas que les gustaba el anime, ¿no? Y que les gustaban algunos cómics japoneses, ¿no? Y con estos perfiles falsos, ¿no? Y se iban haciendo amigas de ellos a través de las redes sociales sin conocerse físicamente, ¿no? Y acaban cayendo en estas garras ¿no? En estas garras de estos pedófilos. O sea, ves, va mucho más allá. ¿Qué encontramos en México? Porque de pronto pensamos que todo esto es como fuera y que, ¿no? Digo, este caso era, creo que Iztapalapa, el caso donde reportaba Alejandro Sánchez pero ¿qué nos encontramos en México? Bueno, pues no nos encontramos panoramas muy alentadores y quiero recalcar sobre todo la violencia que sufren las mujeres y los jóvenes, ¿no? Sobre todo las mujeres jóvenes, como lo decía al principio, las redes sociales son un espacio en el que se ve reflejado nuestra sociedad, lo que vivimos día a día. Entonces, si estamos en contextos marcados de violencia, de discriminación, de homofobia, pues todo esto se va a trasladar a las redes sociales y es lo que encontramos, el discurso de odio terrible, ¿no? La violencia de género que sufrimos, insisto, sistemáticamente las mujeres. Y bueno, pues primero decir esto, la violencia digital es un delito. En México recientemente con una reforma y gracias a una serie de reformas que son la denominada Ley Olimpia, hay que saberlo, se tipificó ahora el reproducir, almacenar, distribuir contenido de tipo sexual en México está penado por la ley hasta por 6 años de prisión. Entonces, y multas económicas. Esto hay que saberlo, hay que difundirlo, pero finalmente es un paso, ¿no? La Ley Olimpia ha tenido muchísimas pues cuestionamientos, pero es un piso firme de lo que ya estamos haciendo en México en temas de prevención de la violencia. Traducción, te mandan un pack, ¿alguien de ustedes ha oído lo que es un pack? ¿No? Un pack es uno de esos paquetes de fotografías de desnudos que tomaron o que sustrajeron de manera digital de alguien más y que de pronto empiezan a circular, te empiezan a circular en WhatsApp. Eso es un delito. Y por eso, simplemente por haberlo recibido, ya no solo mandado, te vas a la cárcel. O sea, ya logramos por fin en este país que eso sea un delito. Ahora lo que necesitamos es que los que lo hacen, los que los distribuyen y los que creen que todavía, ¿no?, lo reciben y no pasa nada, total, pues si la chava que estoy viendo ni la conozco, ¿no?, creen que porque no la conozco no sea un delito, ¿no? Gracias a Dios ya avanzamos, aunque sea tantito, en este país y eso ya se convirtió en delito. Sí, efectivamente, y siguiendo esta línea de la violencia contra las mujeres, tenemos que nada más en el 2021 más de 9 millones de mujeres fueron atacadas y violentadas en las redes sociales y de esta cifra tan inmensa, el 40% de los casos se trataron de delitos de tipo sexual, ¿no? Entonces estamos parados en un ambiente de verdad terrible, pero que pues bueno, ya tenemos algunas prácticas de política pública y que podemos incluso prevenir como sociedad también, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Yo si de pronto tengo ya no solo un acosador en redes, ¿no? Si de pronto alguien me empieza a molestar en mi Facebook, me empieza a molestar vía Twitter, se empieza a robarme mis fotos en Instagram, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es el proceso, digamos, para defenderme?
Bueno, como decía, primero saber que en el caso de la distribución, almacenamiento y demás de contenido íntimo, esto es un delito, ¿no? Y en primer momento, cuando ya somos víctimas de esto, primero es tomar conciencia de que nosotras o nosotros no somos responsables. El hecho de que nos tomemos una foto, el hecho de que la compartamos, no significa que automáticamente seamos responsables de ser víctimas. Primero, una víctima jamás va a tener la responsabilidad, jamás va a tener la responsabilidad de serlo. Y lo segundo, y en primera instancia, de conformidad a la plataforma en la que se haya generado este ilícito, reportarlo. Creo que todas las plataformas tienen los mecanismos para hacerlo, que algunas muy cuestionables también, ¿no? Y por ejemplo, nos ponemos a pensar quiénes están atrás, quiénes dominan las redes sociales. Ahora recientemente, ¿no? Con Exacto, con Musk, pues eso nos da un poco de miedo, pero finalmente existen esos mecanismos para, de inicio, denunciarlo en las redes sociales que corresponda y también presentar una denuncia. Insistimos, esto es un delito que tiene penas incluso con cárcel y multas, entonces presentar una denuncia sería lo más acertado. Tenemos todas y todos derecho a una investigación efectiva. Existen incluso la Policía Cibernética de la Ciudad de México, la Policía Cibernética digamos que atiende a nivel nacional, ¿no? E incluso, pues, en el caso de las mujeres, podemos llamar al llamado número que ya se está popularizando muchísimo, afortunadamente, el asterisco 765, y allí podemos recibir atención psicológica y atención jurídica, ¿no? También aquí en el caso de la Ciudad de México, acercarnos a las lunas dependientes de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México. Entonces, esas son las opciones que tenemos para ejercer nuestro derecho y también decirlo, o sea, tenemos también derecho de vivir una vida libre de violencia y ejercer nuestra sexualidad, incluso si se trata también de redes sociales. Uno de pronto siempre, o sea, cuando pasan estas cosas uno siempre piensa como en el último paso, ¿no? Como en el límite. Pero me gustaría un poco ver cómo empieza esta violencia, ¿no? O sea, cómo empieza un ciberacoso, en qué tendríamos que estarnos fijando, ¿no? Porque muchas veces perdón, pero estamos en un país en el que estamos demasiado acostumbrados a la violencia, ¿no? Y como mujeres no les cuento, ¿no? Entonces, probablemente muchas de esas alarmas pues ya las vemos como normales ¿no? Y no hacemos caso. ¿En qué tendríamos que empezar a fijarnos? Que pronto decir esto no está bien. Sí, primero no normalizarlo. Creo que uno de los ejes principales para prevenir y erradicar la violencia es estar conscientes, en el caso de la violencia contra las mujeres, de las desigualdades estructurales en las que vivimos. Primero, y no normalizar estas prácticas. Saber que tenemos estas posibilidades de denuncia y estar muy atentos. Por ejemplo, la Sedena y la Guardia Nacional, por ejemplo, tienen algunas recomendaciones que nos han hecho para estar muy pendientes en el uso de las redes sociales, y son, por ejemplo, el uso de contraseñas rigurosas, cambiarlas constantemente. A veces pensamos, bueno, la misma contraseña para todos los espacios que tenemos, pues no, ¿verdad? Tener mucho cuidado con las redes públicas, el Wi-Fi abierto, que aunque son maravillosas y es un derecho, ¿no? El poder acceder a ellos, debemos tener muchísima precaución con estas. Entonces, ese tipo de recomendaciones habría que seguir para mantenernos seguros. Y en el caso de los padres y madres de familia, también hay opciones para cuidar lo que ven sus hijos en redes sociales, cuidar estos contenidos. También sería importante, por ejemplo, todos los dispositivos que usemos que sean ajenos, pues cerrar nuestras cuentas de redes sociales. Fíjate, esto que está diciendo Adriana, hoy venía en el Metrobús y de pronto vi un anuncio en las televisiones sobre contraseñas y qué tan rápido te las hackeaban, ¿no? Entonces les voy a ir viendo la cara a ver quiénes la tienen, porque seguro, la de 1, 2, 3, 4, 1 minuto para hackearla, ¿ok? Ya quiero ver. La de América, ¿cuántos americanistas por aquí se les ocurrió que era una buena idea poner América de su contraseña? 6 minutos para hackearla. Princesa, que era la última que venía en la lista, algo así como 12 minutos para hackearla. O sea, estamos en un nivel de vulnerabilidad brutal,
¿no? Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Yo recuerdo hace unos años en un curso que nos daban de cómo cuidarnos cuando la cosa estaba muy fea con Peña, ¿no? A los activistas que andamos por ahí, sobre todo éramos un grupo de tuiteros, ¿no? Entonces pedimos que nos dieran un curso de cómo cuidarnos. Y una de las primeras cosas que nos decían es, lo mejor para tu contraseña es una frase muy larga que se diga en tu familia. De esas frases raras que cada familia tiene, ¿no? Y que yo no sé por qué se las inventan solitos y los de al lado dicen, ¿qué dijiste? Esa es la buena, ¿no? O sea, porque no hay como posibilidades de que, ¿no? De que mache con otro y de que tengan. Entonces, pero sí me sorprendió muchísimo, o sea, de verdad, no imaginé, ¿no? Que de pronto, pues, pobres de los americanistas, en 6 minutos se van a quedar sin redes sociales. No porque no se lo merezcan, pero hay una cosa que a mí me sorprende. Esto que decías de denunciar. Les recomiendo a todos un documental, muy bueno, es un documental norteamericano que se llama Yo Acoso. Lo encuentran en este momento en la plataforma de Netflix. Y este documental, más allá de que no es nuestro país, son diferentes circunstancias, te da un panorama, son 10 casos de 10 tipos de acoso. Y lo que hace es que él habla con el acosador y con la acosada, ¿no? Y al mismo tiempo habla con alguna autoridad. Y en este documental, las dos cosas que me dejaron frías, una era que en ningún momento los acosadores tenían una mínima conciencia de, pues a lo mejor estoy enfermo y esto no es amor y esto ya está rayando en la obsesión y aquí hay algo más, ¿no? No es sano. Y por otro lado, ninguna de las acosadas se le ocurría decir, necesito pedir ayuda, ¿no? O sea, no, tampoco es sano de este lado estar aguantando el nivel de acoso que tengo. Pero la parte que me dio esperanza, digamos, dentro de todo, era que con todos los 10 casos, que mira que eran de chile, mole y de manteca en todas partes de Estados Unidos, con todos, como todas las mezclas posibles de información que había sobre acosadores, una de las cosas que decían todos, la gente que tenía que ver en el sistema, era pon una denuncia, pide una orden de alejamiento. O sea, porque más allá, evidentemente esta orden de alejamiento no va a impedir, ¿no?, que te siga acosando el cuate. A lo mejor hasta fomenta, ¿no?, porque se va a enojar y entonces, ¿no?, la obsesión va a crecer. Es lo único que va a permitir a las autoridades actuar inmediatamente. Y te digo, todos contaban estos casos, pero en uno de los casos, la chava pone la denuncia y va a la escuela, va a la universidad y dice, el tipo se va a parar aquí. O sea, no hay forma, ¿no?, de que no venga, no es demasiada tentación, ¿no?, que yo vaya a venir a clases y que el cuate no venga atrás de mí. Y entonces entra a la escuela con la denuncia, con la foto del tipo, y se encuentra, lo primero que se encuentra es al poli de la escuela, ¿no?, y le dice, le acabo de poner una denuncia por acoso a este tipo, seguro se va a parar por aquí. El poli hace así, ve a la chava, hace así, y le dice, es el cuate que está atrás de ti. O sea, literal, lo tenía 2 metros. Gracias a que traía el papelito en la mano, el policía de la escuela pudo pescar a este cuate y ahí mismo llamaron a la policía y pa'l bote, ¿no?, porque había roto además la orden de alejamiento. Entonces, a lo mejor no es tan fácil, o sea, eso sonaba como, bueno, maravilloso y idílico, ¿no? O sea, dentro del pánico que le puede significar a la chava que el tipo estaba a 1 metro de ella, ¿dónde firmo que así sea siempre, ¿no? Pero como no va a ser así siempre, pues papelito habla y más vale que pongamos la denuncia, ¿no? Sí, claro, para esto existen las medidas de protección para las personas víctimas. Ahora, en las redes sociales esto se vuelve pues más complicado, ¿no? Porque a veces desde el anonimato, estas personas y con un par de clics pueden violentar gravemente a una persona. Me viene a la mente mucho uno de los casos que más indignación me han causado, es el de la periodista Marion Reimers,
Es una periodista que se dedica a hacer crítica y a hablar sobre temas deportivos en medios, en televisión. Una periodista que ha ganado muchísimos premios, que ha sido autora de muchísimos artículos, escribe en el New York Times, escribe en muchísimos periódicos, incluso colabora en la ONU. Y bueno, esta mujer ha recibido una serie de violencia digital extrema por el solo hecho de posicionarse y estar en un espacio que socialmente es únicamente para hombres, por opinar, por hacer su trabajo, por hacer periodismo. Que los hombres sienten que es solo para hombres, perdón, no terminaba, que socialmente se ha construido que es para hombres, y precisamente por eso la importancia de hablar de género y la violencia que de esto se va a desatar, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo. Esta pobre mujer ha recibido acoso de muchísimas maneras a través de los medios digitales, por el hecho de estar ocupando un espacio que socialmente pensamos que solo deberían ocupar los hombres, que son los medios deportivos. Y esto es algo brutal, ¿no? Esta pobre mujer debe tener una resiliencia increíble cuando solo está haciendo su trabajo. Entonces, ella decía en una entrevista: yo ya ni siquiera leo mis notificaciones. Es algo gravísimo, porque incluso es una persona, una figura pública. Ahora, ¿qué les espera a las niñas que están a las adolescentes que no tienen como tal vez esta voz tan grande? Una de las cosas que me llamó la atención de un reportaje que salió en El País, si no mal recuerdo, es que incluso analizan que la violencia que está sufriendo esta periodista es tan extraordinaria que incluso se ve exacto que hay una inversión de bots, que se puede, según los cálculos y cifras que analizan, que se ha invertido hasta más de $1 millón para desprestigiarla con bots, con hashtags de no sabes nada y tratar de silenciarla, ¿no? O sea, esto es algo brutal y un ejemplo clarísimo de la violencia que están sufriendo las mujeres en las redes sociales. ¿Cómo nos cuidamos? Y hace unos meses, no, yo creo que ya casi como un año, tuvimos una feria en Nesa y estábamos con un grupo. Siempre invitamos grupos locales que nos cuenten cuál es la chamba que están haciendo para cuidarse entre ellas. Y una de las cosas que contábamos era cómo, pues, igual que usaban las redes, usaban la información que vamos dejando en las redes, desde traer prendido la geolocalización de los teléfonos, subir las fotos en tiempo real, ¿no? O sea, ¿qué te importa subirla en ese momento, subirla 3 horas después que ya estás en tu casa? Da exactamente igual, tu like va a ser el mismo, se la vas a compartir a la gente que quieres, no necesitas que sea en tiempo real, ¿no? ¿Y para qué quieres que sepan exactamente dónde estás, cómo vas vestida y qué comiste en ese momento, ¿no? Parece una tontería, pero se va juntando la información. Si en un Facebook calculan que simplemente el propio Facebook adquiere más o menos unos 7,000 datos nuestros, ¿no? Para hacer un perfil de cómo somos y qué nos quieren vender, pues imagínate si además contribuimos con eso, ¿no? O sea, además alentamos a que dices, no hay diferencia, pero sí puede ser la diferencia en cuidarnos, ¿no? Y estas mujeres contaban un caso habían logrado salvar a unas chicas latinoamericanas obviamente había habido un problema, había habido una redada en un prostíbulo, y estas chicas de pronto cuando las meten en la camioneta, ellas empiezan a hablar entre ellas, se empiezan a escuchar los acentos, y entonces 2 de ellas se dan cuenta que son colombianas, y se dan cuenta y empiezan a hablar y decir, ay, sí, pero ¿de dónde? Porque como que tu acento es igualito que el mío. Ah, no, pues de tal ciudad. Ah, ¿cómo crees? Yo también. ¿Y de qué barrio? Ah, pues yo también. Ah, no, ¿cómo crees? Yo también. ¿Y de qué zona? Ah, pues yo también. Y espérame, ¿y en qué cuadra? Ah, no, pues vivimos a 2 cuadras. ¿Sí? Y entonces empiezan a estudiar que una de las cosas es la manera en la que estaban secuestrando, sobre todo niñas, adolescentes y mujeres, para
explotación sexual, tenía que ver con cuadrícula. Entonces, literalmente iban cuadra por cuadra, casa por casa, ¿no? Y si hubiera, o sea, primero la información que tenían de ellas a través de sus redes, de literal la casa donde se veía la esquina, ¿no? O sea, podías perfectamente geolocalizar las fotos, ¿no? Que parece una tontería, pero es importantísimo, ¿no? Las iban secuestrando una cuadra, y a la semana siguiente la cuadra de atrás, y si no, pues 2 para adelante, y otras 2 para 2 lados, y otras 2 para los otros 2 lados. Y esa cuadrícula que estaban haciendo, ¿sí? Estas mujeres decían, ¿se imaginan si en el momento que hubiera sucedido, a la primera, tapizamos 10 cuadras a la redonda con la foto diciendo, ojo, acaba de pasar esto? ¿Sí? ¿Cuántas de estas chavitas no hubiéramos podido salvar? ¿No? Ahora imagínense, si eso es en físico, ahora imagínense la información que solitos ponemos en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que necesitamos, por precaución propia, más allá de que estos, digo, son maestros y se la saben con todo y en 2 minutos, ¿no? Nos pueden hacer algo, pues aunque sea tantita chamba, pero por lo menos pónganse las más difíciles, ¿no? Sí, claro, creo que debemos ser más recelosos de la información. Decíamos, los jóvenes son los que quieren publicar, compartir todo, en dónde están, y bueno, no sabemos que, o de repente perdemos de vista que eso podría tener consecuencias muy graves, porque quienes están detrás de las redes, quienes tienen incluso redes delictivas, pues usan esa información para seguir alimentando esas redes e incluso pues captar a los jóvenes, a niñas y niños, ¿no? Entonces es gravísimo, debemos tener muchísimo cuidado, seguir algunas de estas recomendaciones, y sobre todo, más que las recomendaciones muy puntuales, pues ser conscientes de esto, ser conscientes de la violencia que podemos vivir, y que no por pensar que es en el plano online, pues no somos o no podemos ser víctimas de esto, incluso cuando pues es un ambiente muy intangible, ¿no? ¿Qué casos has visto en México? Porque yo sé que cuando hablé hace algunas semanas con Paloma Ayala, que era la jefa de ¿no? que estaba invitada, me dijo, hablé con la Guardia Nacional y están aterrados, ¿no? O sea, esa misma semana que hablé, habían salvado una chavita de 8 años, habían logrado localizarla, ¿no? Que el contacto había sido con redes sociales, y le habían dicho, es que tenemos miedo porque los contactos han llegado a ser hasta con niños de 6 años que les están permitiendo conectarse a la red, ¿no? Entonces, la cantidad de juegos que puedes descargar en tu celular que no necesitan conexión a la red para chavitos chiquitos, en serio, descárguenlos, ¿no? Que no haya opción de que con eso, ¿no? O sea, en 2 minutos, digo, si las manejan 10 veces mejor que nosotros, ¿no? O sea, perdón, pero nos dan 10 vueltas, ¿no? Entonces, por lo menos pongámoselas tantito difíciles para que no haya chance de que se conecten, ¿no? Y de que estén chateando. O sea, yo sé, por ejemplo, que los chats de YouTube, ¿no? O sea, el que de pronto entren a los chats, no sé si alguna vez les tocó ver que ponían 11:11, 11:17, 17:49, y dices, ¿qué conversación es esa? No entiendo nada. No era una conversación, era el minuto y el segundo en el que de pronto alguien que estaba en el video se volteaba y se le podía ver el escote, se le veía el chón, o sea, algo. Y entonces se iban pasando información, ¿no? De en qué minuto, en qué segundo puedes hacer un screen de un niño que una niña que está cantando y se volteó y se le levantó la falda. Eso parece una tontería, pero de ahí minan. Y eso es, pues, oro para los pedófilos, ¿no? Entonces, saquemos todo lo que se pueda, ¿no? Intentar que jueguen sin conexión a la red, sobre todo. Sí, precisamente esto es un caso de lo que describíamos hace un momento como grooming, este acercamiento de las personas adultas a los menores de edad, y uno de los casos tan emblemáticos, creo que siempre los casos con niños, pues son los que más nos duelen, ¿no? Y pensar de repente que vemos a los niños conectados en videojuegos, conectados en línea,
son, de verdad, esto es gravísimo. No sabemos con quiénes están jugando, quiénes están detrás de la pantalla. Nos ha tocado revisar algunos casos en donde esos niños son contactados pensando que son otros niños los que están jugando con ellos, insisto, atrás de la pantalla, y en realidad no son así. Incluso los han citado en otros lados diciéndole, no les digas a tus padres, venimos a jugar, y se cometen delitos atroces, ¿no? Entonces, sí tenemos, y hay que ser muy puntuales, supervisar a los niños. Podría pensarse que se trata de juegos inocentes completamente, pero no sabemos qué hay atrás de ellos, y estos son casos reales, ¿no? Entonces sí sería muy, muy importante no perderlos de vista. Esto que dice de los juegos, de los videojuegos, en Estados Unidos decían que el lugar número 1 en el que estaban reclutando a gente, a chavos jóvenes de ultraderecha, eran los juegos sociales, eran los juegos en línea, porque iban midiendo esta cosa de que tú te estás grabando mientras juegas. Lo que están grabando son tus reacciones frente a la violencia del juego y cómo reaccionas frente a que si mataste a 5, 17, descabezaste al otro y le sacaste, ¿no? Y con esas reacciones que pues tú estás jugando, tú sabes que es un juego, no es alguien real, ¿sí? Ellos van midiendo qué tanto te pueden exponer a la violencia, y con eso los iban, ¿no? O sea, iban escogiendo, ¿no? Y derechitos a los grupos de ultraderechas nazis en Estados Unidos, ¿no? Y decías, pero pues si mi hijo no hizo nada, no le importaba la política. No, pues en esas cosas no se mete, ¿no? No necesitó meterse en política, solo necesitó ponerse a jugar Call of Duty, uno de estos, ¿no? Durante 17 horas con 17 extraños que jurabas que también era un adolescente igual que el tuyo, que no pela y que lo único que quiere es jugar, ¿no? Jugar en la computadora. Entonces, así de grave, ¿no? Y así de dañino es el otro lado que no vemos en la computadora. Sí, yo creo que también hay que apostar a la prevención desde el Instituto Nacional de las Mujeres, además de estas medidas que nos compartía la Sedena. Creo que debemos reforzar desde 3 puntos, ¿no? Uno de los que puedo rescatar es, primero, dentro de la política pública, qué se está haciendo, y compartirles que, bueno, desde InMujeres, en conjunto con Profeco, precisamente trabajamos con el Código de Ética para la prevención de estos delitos de tipo cibernético. Entonces, se creó este Código de Ética que enmarca precisamente lo que estamos comentando, cuáles son estas prácticas, cómo reconocerla, cómo actuar. Entonces es un documento bastante importante. Y en tema de violencia contra las mujeres, y este caso emblemático que me parece a mí de la periodista deportiva, por ejemplo, también estamos trabajando en una red interinstitucional, estamos trabajando con Procine, IMCINE, muchísimos otros institutos y organizaciones para mejorar el contenido público que ven los niños, las adolescentes, que vemos todas, ¿no? Y todas y todos, para que desde la conciencia, desde la perspectiva de género, podamos resignificar el papel de las mujeres en los contenidos. Muchas veces, sí, hablamos de violencia digital, pero esa también se reproduce en los medios de comunicación, en las telenovelas, en todas las caricaturas. Bueno, el proyecto es muy ambicioso, pero de momento queremos hacer como esta revisión de contenidos para evitar las violencias de este tipo, ¿no? Y una de las cosas que sucede permanentemente en los foros, ¿no? Tú entras a un periódico, ¿no? Ves una nota, okay. El 90% de los comentarios son negativos. Sí. Okay. ¿Por qué? ¿Alguien tiene idea? Digo, más allá de que hay una parte de enganche, o sea, te enganchas con esta parte negativa y inmediatamente no quieres responder, es porque, ¿para qué le digo que está bien, no? Pero está mal, seguro que corro a querer escribirle que lo que hizo estaba mal, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos dicen es, hagámoslo al revés. Entremos a poner cosas positivas, entremos si hay algo que nos está gustando, tómate la molestia de compartirlo. O sea, la única forma de que le demos vuelta a las redes es que
se compartan cosas de mayor calidad, se compartan cosas mucho más instructivas. Entonces, cada vez que te gusta algo que funciona, que dices hay que prestarle atención, tómate la molestia de ponerles like, de compartirlo, de circularlo, ¿no? Porque los del otro lado tienen un ejército haciendo clic, 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 clic en automático, ¿no? De este lado tenemos personas que si no nos tomamos la molestia de hacer esa chamba, ya perdimos, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que la Brigada para Ley en Libertad puso, todos sus contenidos son gratuitos, es para eso, es para que se comparta, es para que tengas chance de decir, quiero más cultura en las redes y no quiero tanta violencia. Claro, precisamente estos espacios de organización también, pues los debemos a las redes, ¿no? Muchas personas se enteran de estos eventos precisamente por las redes y hay que rescatarlo, definitivamente, rescatar ese contenido que vale la pena, ese contenido cultural y pues bueno, es una forma también hasta de resistencia. Creo que con 13 años de brigada eso lo hemos demostrado. Si no hubiera sido por las redes sociales sería imposible. Somos una asociación civil que no tenemos pues dinero para meter un anuncio, ¿no? O sea, la lana que había para un anuncio la usamos para los libros que les vamos a regalar al rato, ¿no? Entonces nunca tenemos anuncios y dependemos del boca a boca, ¿no? De lo que hay y cómo funciona. Hay una parte que no tiene que ver con jóvenes, pero que sí tiene que ver con mujeres, que tiene que ver con la violencia política en redes, ¿no? Tú nomás intenta opinar diferente y vas a ver cómo te caen encima, ¿no? Y la violencia de los insultos, el nivel de cómo va subiendo los insultos es cada vez más brutal. Y si no, es muy cansado, sí es muy cansado responderle y a lo mejor no te queda claro si la otra persona era un bot, no era un bot o qué hay, pero si no respondemos, ganan ellos. Entonces necesitamos volver, ¿no?, a usar como las redes de manera muchísimo más amable, ¿no? Decía el otro día una chica en este canal de Twitch, el canal que utilizan mucho, sobre todo los gamers, ¿no?, para muchos de los grupos de los activistas y gente de izquierda que estaba trabajando, que tenía plataformas o sea, algunos tenían podcast, otros traían programas de radio y así, que estaban en todas las redes sociales, están también entrando a Twitch. Y decía Marina Lobo, una periodista, decía, uy, qué amables son en esta red, ¿qué pasó? ¿No? Y porque como que no me la creo, ¿no? Sí es cierto, tengo razón, no, son mucho más amables, igual que Mastodon, son muchísimo más amables porque no han logrado tener ese impacto en donde el negocio del hate, por decirlo así, ¿no? O sea, el negocio de te voy a odiar y te voy a insultar y te voy a perseguir y voy a acosarte, porque al final es un negocio. O sea, ese $1,000,000 que invirtieron contra esta periodista, pues invirtieron $1,000,000, imagínense cuánto piensan sacarle, ¿no? No pensemos que atrás de esto no hay dinero. Sí hay dinero y hay mucho. Sí, por supuesto. Yo creo que cuando nos encontramos este tipo de hate, de discursos de odio en redes sociales, y algo que detectamos que claramente no está bien, que claramente es homófobo, que claramente discrimina, tenemos que actuar en consecuencia, pero no de la misma manera. No podemos actuar diciendo con ofensas, no. Creo que es muy importante que desde la conciencia, incluso la inteligencia, podamos responder de forma más certera, no quedarnos callados ante alguna publicación violenta, pero sí responder de esta forma, y es una forma incluso hasta política de hacerlo, ¿no? Sería muy, muy, muy importante. Digo, para los que, algunos ociosos, igual que yo, que de pronto ven, hay dos cosas que les recomiendo. Una es, en Twitter tienes la opción de eliminar palabras de lo que va a salir en tu timeline, ¿no? Y entonces yo tuve a bien, durante las elecciones puse un tuit diciendo, si quiere usted mantenerse sano en la vida, esta es la lista de palabras que le sugiero ponga para que no le salgan, ¿no? Y no quiera matar al de al lado. Eso por un lado, ¿no? O sea, que tienes como esta opción de decir
hijo, descanso tantito y no vivo, ¿no? Si suena nada. Pero también, cada vez que vean un hashtag de estos discriminatorios, homófobos, racistas, o sea, perdón, pero todos los que dieron like, todos los que lo están retuiteando, en vez de volver a poner, ojo, no pongan ese hashtag diciendo, ¿cómo se les ocurre decir esta salvajada? No, agarren la lista de los que van poniéndolo y a bloquear, a denunciar, a bloquear, a denunciar y a tumbar las cuentas, ni modo, que sirva de algo, ¿no? Pero no sirve volver a ponerlo, ojo, ¿no? Digo, hay de pronto algunos que han logrado darles la vuelta y cosas muy divertidas, como en Bélgica con los gatitos, ¿no? O sea, había habido, no me acuerdo si había habido una bomba, algo había pasado que había sido como muy grave, y en vez de que pusieran imágenes violentas, ese día atascaron Twitter de gatitos, ¿no? Entonces, cada vez que ibas a buscar las imágenes, creo que había sido una bomba, pues no podías porque 100,000 personas habían puesto trancazo imágenes de gatitos. Entonces, de aquí a que encontrabas la de la bomba, te chutaste 100,000 gatitos. Bueno, perdón, bendito. Esa es una gran acción en redes sociales, ¿no? Gran acción en redes sociales, ¿no? Que no puedas ver la foto del muerto, ¿no? Que te la van a restregar en la cara a todo el mundo, pues ni modo, pues pongamos fotos de gatitos, ¿no? Sí se puede. A lo mejor parece una tontería, pero sí se puede combatir esta violencia en redes, sí se puede cuidar, ¿no? Sí se vale de pronto voltear y preguntarle a tu hija adolescente, ojo, ¿qué pusiste? Ojo, no te estoy controlando, te estoy cuidando, ¿no? Yo de pronto pensaba en uno de los días caminando, oigo una chava al lado que decía, y es que regreso del antro y tenía 21 recados de mi mamá, ¿no? Y la chava así como diciendo, no puede ser. Y le digo, y yo me volteé así, dije, ni modo, me va a odiar, pero él va a ser la única forma que le caiga el 20. Y dije, imagínate, en el país de los feminicidios, 21 hasta me parecen poquitos. Y la chava le cayó el 20 como si le hubiera echado yo un madrazo de agua fría en la cara, ¿no? Porque nunca asoció mi mamá, ¿no? Van 20 veces que pregunta dónde estoy en este país nos matan, ¿no? Entonces, decir las cosas así, pues perdón, pero aunque sirva, ¿no? Aunque sea de madrazo, pero de algo sirve, ¿no? Sí, como dices, creo que hay que apropiarse de las redes sociales, hay que resignificarlas. Me viene mucho a la mente, por ejemplo, nosotras trabajamos con un programa que se llama Mujeres Constructoras de Paz. Y apenas una de las mujeres que estuvo en el encuentro nacional que tuvimos la semana pasada nos decía, es que hemos encontrado mensajes de odio a nuestra organización brutales. Nosotras somos mujeres indígenas e increíblemente que encontramos mensajes de odio. ¿Y saben lo que hicimos? No, pues ¿qué hicieron? Pues bueno, pues nosotras abrimos un Twitter, buscamos cómo abrir un Facebook y ahora nos organizamos desde el Facebook y nos unimos y estamos allí, ¿no? Desde estos espacios. Entonces creo que se trata de eso, reorganizarse, apropiarnos de las redes sociales, resignificarlas completamente, ¿no? Me pareció una práctica maravillosa de estas mujeres. Si te parece bien, abrimos preguntas, comentarios, por ahí, alguien, ¿sí? ¿Todos, no? Sí, ahí va, Oscar. Te paso. Bueno, si quieres a este. Ahí está. Quien quiera hacer un comentario, acérquese aquí para que de aquí se vea. Para que lo vean. Póngase para acá para que lo oigan para allá. Claro. Para que lo oigan para allá. Yo lo oigo de todas maneras, Sí. no se preocupen. Bueno, compañeros, miren, la situación es creo un poquito más grave. Porque hay gente que lo hace a propósito, no solamente en contra de las mujeres. Sergio Aguayo acaba de lanzar un manifiesto de más de 300 intelectuales y periodistas que se sienten acosados. Nada más con eso, acusando al Partido Verde de ser el origen de ese acoso. De hecho, más de 42 militantes del Partido Verde están hoy siendo procesados en República Dominicana. Por eso mismo, porque acosan a la gente. Entonces, esa información la pueden ver ustedes en la jornada, nada más tecleen Partido Verde, República Dominicana, y
y vean nada más la calidad de gente que está militando ahí. Según Sergio Aguayo, claro, ¿no? Según lo que dice la jornada y según lo que dice también la revista Proceso. Esos son los 3 medios que están tratando, pues, de ver y aclarar lo que está sucediendo ahí en República Dominicana con esta gente. ¿Sí? Adelante. Antes que nada, felicitarles por el tema que están tratando las compañeras, y la verdad es algo que, la verdad es algo que resulta que es permanente en México ya, la violencia hacia las mujeres. Su servidor es abogado y litigo en la materia familiar y en la cuestión también penal. Principalmente me gusta el tema de la familia, porque es algo muy importante, es un núcleo familiar donde gente de la generación de nosotros, de mi época, teníamos todavía un tejido social sano. Hoy desafortunadamente ya no. Pero qué bueno que están ustedes aquí, compañeras, para efecto de hacerlo ver, porque por ejemplo yo estoy cerca de tribunales, de jueces, en donde se omite la justicia para las mujeres con la equidad de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y tiene una frase muy coloquial que ellos denominan: ponte los lentes, las gafas, y trata de juzgar con equidad de género. Desafortunadamente yo como litigante veo y me peleo con los jueces, porque muchos, y dudo de que no sepan, pero les cuesta mucho hacer ese ejercicio de ponderar la equidad de género con las mujeres, para alimentos, para justicia, guarda y custodia, patria potestad con los menores, les cuesta muchísimo. Pero peor es aún, digo, y esto es para que ojalá, seguramente no soy el único, hay muchos, pero que puedan hacerlo llegar a las instituciones de aquí en la Ciudad de México, que lo que hace falta es la sensibilidad y de las personas que trabajan en ello, porque me he encontrado con mujeres, juezas también, que cuando yo solicito una medida cautelar de protección para las mujeres, una mujer me ha llegado a decir: pero aquí no hay sangre, no hay sangre. Y con todo respeto sí me he indignado y le he dicho: ¿cómo es posible que tú, que eres mujer, me estés pidiendo sangre cuando estás advirtiendo violencia, y con el solo hecho de advertir violencia hay que pedir las medidas cautelares de protección para las mujeres? Y los jueces en alimentos, niños, tengo un caso que llevo, y no porque yo no lo lleve litigando bien, van para 3 años, que el juez primero, una muchacha que estaba estudiando, tuvo su hijo, un tipo que es gerente de Pizza Hut, le dieron el 15% del salario de este tipo para que viviera su hijo. Obviamente apelé, en la sala me dieron el 20%, por lo menos ya 5%, pero es el caso que todavía no terminan de pagarle. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Acuerdos no ejercita las medidas cautelares para las empresas para que les paguen, y llevo 2 años y de manera regular no le terminan de pagar a esta persona. Las mujeres, y quiero que lo sepan, y en verdad los jueces son muy omisos, son renuentes a ponerse a ello. No se diga en materia penal. En materia penal, la sensibilidad para atender a las gentes: llega una mujer, no es familiar, no, vete al juzgado cívico, vete allá, y las medidas de protección no las quieren dar. Pero esas medidas de protección, si no se dan en días posteriores, quizá a lo mejor días, puede ser meses, termina una mujer violentada, ¿sí? Para que lleven a cabo una medida de código Águila por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora tienen que mandar por parte del Ministerio Público un proceso que dura 8 días para que llegue a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y Secretaría de Seguridad Ciudadana después de ello llegue y se presente a la casa, cuando en ese ínter se les está avisando que hay violencia grave sobre las mujeres y no se hace nada. Desafortunadamente somos un país machista, somos un país que no entendemos que las mujeres, y de veras honestamente considero, son más sensibles. Hay excepciones, son más sensibles, son más inteligentes, son más honestas que nosotros.
Quizá porque yo me crié en un grupo de mujeres a las cuales yo aprendí a respetar. Pero lo que sí les digo es que también me ha tocado estar en el Ministerio Público y en módulos que pusieron de esos verdes, que ahorita ya los quitaron, donde supuestamente atención para mujeres, para que pudieran acercarse, ¿no?, con el Ministerio Público, que no tiene esa sensibilidad. Me ha tocado ver que las llaman para decirles que les llevan el asunto por fuera y les cobran barato, ¿no? Entonces, esto, pues para que lo sepan las personas y ustedes puedan hacerlo llegar a las instancias correspondientes, que sepa qué es lo que pasa ahí en tribunales y las agencias del Ministerio Público. Muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este tipo de espacios. Mi nombre es Santiago Carvajal, yo vengo desde Medellín, Colombia, y ahorita que hablabas de los casos que suceden en Colombia, pues nosotros somos hijos del mundo, no tenemos que ser indiferente a este tipo de problemáticas que se agudizan todos los días. Tenemos que tomar una participación activa como hombres cuando veamos un caso de este tipo. Nosotros estamos acostumbrados a normalizar este tipo de actos. O sea, es algo tan cotidiano que decimos, otro más. No, tenemos que tomar la voluntad, la gallardía de asumir una participación activa para que no se sigan perpetuando este tipo de actos. El caso de Marisela Escobedo a mí me parece desgarrador. Eso que fue público aquí en México, pero ¿cuántos de esos casos no suceden en toda América Latina? O sea, porque tuvo la atención de los medios, porque la mamá fue pujante y bueno, se hizo sentir su voz, pero de verdad que a mí me duele mucho. Yo me siento feminista porque yo estoy cansado de ver que mis amigas salgan a la calle y tengan miedo. O sea, que uno haga algo y es normal, pero mis amigas, mis hermanas, mis sobrinas, yo hago parte de una fundación en donde trabajamos con habitantes de calle y sectores vulnerables en la ciudad de Medellín, se llama Chocolate pa'l Compa de la Calle, y las historias que yo escucho de violencia hacia las mujeres, o sea, me parece algo desgarrador. No podemos normalizar este tipo de acciones. Las redes sociales no las podemos cancelar. A mí no me gustan las redes, yo soy periodista y comunicador, pero tenemos que hacer un buen uso de ellos. Nuestros niños, yo tengo sobrinas, yo tengo sobrinos, los niños con los que trabajo en la calle los siento como mis hijos y me asusta, me da miedo que ellos accedan a los videojuegos porque los conceptos que nos estaban ahorita mencionando son muy importantes, los están grabando todo el tiempo. ¿Para qué tipo de cosas no utilizarán esos videos? La responsabilidad de nosotros es asumir una postura activa de educación, de prevención, en donde no le digamos, no, es que no puedes utilizar Facebook, no, es que no puedes utilizar Instagram. Sí lo puedes utilizar, pero enseñémosle cómo lo debemos hacer. No tengamos miedo a preguntar. Los adultos mayores tienen que estar más activos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad mundial. Nosotros, como les digo, no somos hijos del país o la ciudad en donde nacemos. Yo me siento hijo del mundo y a cada lugar que llego a visitar trato de contar las experiencias para que las personas sean un poco más empáticas, para que sean más sensibles, para que nos cuenten una historia y de verdad nos sintamos tocados, porque las muertes, los feminicidios no pueden ser cifras, tienen que ser historias que nos impulsen a seguir trabajando para poder prevenir, para poder educar a nuestros niños y así tener una sociedad más diferente, porque de verdad que ya estamos cansados de tanta violencia. Francia Márquez, que es nuestra vicepresidenta en Colombia, me siento súper honrado de poder decir que una mujer negra afrocolombiana esté representando la vicepresidencia de nuestro país. Es una mujer que desde los 13, 14 años sale a las calles a defender los derechos humanos, que ha sido invisibilizada, que ha sido amenazada, que ha sufrido todo tipo de violencia y que ahorita esté en nuestro país. Me hace algo muy, muy orgulloso de contarles a todos ustedes. Debería ser la presidenta, es la vicepresidenta, pero está haciendo muchas cosas. Démosle el lugar a las mujeres porque todos somos iguales y aquí no hay distinciones. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. El último comentario y conversación cerramos porque tenemos una bonita. mesa después de esta. Adelante, por favor. Bueno, yo soy Ana, jaja.
soy de aquí de la Ciudad de México. Bueno, yo soy Ana y soy de aquí de la Ciudad de México. En lo personal quiero hablar de una pregunta acá para las ponentes y también hablar de una problemática sobre esta violencia y poner una alternativa. No sé si también Primero tu quieran pregunta. proponer ¿A qué algunas, podemos responderte? sí, unas preguntas ahí. Bueno, si tienen alternativas también, propuestas para los niños también sobre las redes sociales y el internet también, porque pues en lo personal también me hago cargo de los niños. Lo primero es de que yo estudio en la Facultad de Filosofía y Letras y ahí, pues, les seré sinceros, ahí no solo hay estudiantes, mujeres y hombres, hay estudiantes que también somos ellas, ellos y ellas, o sea, hay de todo. Entonces, no solo vivimos violencia las mujeres, también viven violencia los trans, los género fluido. Y les he de decir que varios de mis compañeros en redes sociales han sufrido una de acoso horrible, como no tienen idea. No, es horrible, no les puedo decir, la verdad. Yo también he sufrido acoso en redes sociales, también muy cabrón. Bueno, sí, eso. Entonces, y inclusive a mí me duele porque, por ejemplo, cuando hemos a veces buscado apoyo inclusive en las propias redes sociales, ver que los propios grupos de ambas partes, los que están en pro de las mujeres y en pro de la comunidad LGBT, se pelean o cosas así, no sé. Y no sé ustedes qué opinan de esa problemática. Aunque somos especialistas en dividirnos en vez de... Sí, entonces... en vez de unirnos, y creo que nos está dando el mejor ejemplo. Sí. A ver, acoso es acoso, perdón. No le pongamos la siguiente etiqueta. No te importa quién es. Al que están bulleando, lo están bulleando. ¿Qué te importa lo que sí, la etiqueta que sigue? Hay que entrarle, ¿no? Entonces hay que entrar parejo y hay que ayudar parejo, ¿no? Sí. Gracias. ¿Dónde se perdí a Oscar? Espérame. Es que no sé cómo estamos de tiempo porque tenemos otra charla. Una más. Adelante, señor. Sí, de antemano, muy buenas tardes, tengas buenas personas. Sí, mi pregunta es sencilla, sí, y es, ¿la violencia cibernética va encaminada a dominar el mundo? ¿Qué podríamos hacer? Y para el maestro, podría decir, el maestro abogado, ¿qué podríamos hacer en el Poder Judicial para que se quiten estos vicios? Gracias. Bueno, yo creo que la violencia cibernética, si bien es el reflejo de la violencia que vivimos fuera de ella, no podemos ser o no podemos tener la noción de que nos va a dominar. Creo que las acciones de prevención que podemos hacer serían muchísimo más importantes y van a resaltar más precisamente por estos espacios que estamos haciendo, ¿no? Me gusta que la participación de todas y todos, porque creo que nosotras y nosotros en conjunto estamos creando esta conciencia social y esta es una de las formas de prevenirla. Es una de las formas de atacarla y erradicarla. Entonces, yo creo que no va a dominarnos. Creo que somos más las personas que son conscientes y debemos seguir invitando a otras personas para que formen conciencia y no atacarnos. Si bien la violencia es estructural, como decían, hay mujeres que son machistas, por supuesto que sí las hay. Eso no lo vamos a negar, pero seguir concientizando y reeducándonos todos y deconstruyéndonos todos y todas es una de las formas en las que podemos como sociedad poder frenarlo. Dos anuncios. El primero, esta charla se va a subir hoy en la noche a nuestras redes de la Brigada Paralela en Libertad, al YouTube de Paralela en Libertad. Compártanla, mándensela a todo el mundo, ¿no? Que sirva, que se vuelva foco de discusión, ¿no? Entonces utilícenla para mándansela a todos esos, al pariente machista, al pariente homófobo, al que hace los chistecitos que no aguantamos, mándensela,
¿no? Aprovechen y póngansela. El otro anuncio es, la gente del Fondo de Cultura Económica trae una novela que se llama Requiem por Teresa, que supongo que por eso traes esa caja, que andas por ahí. Es una novela que yo recomiendo mucho cuando damos estas charlas, porque es una novela del guatemalteco Danteliano, es una novela muy cortita, y chiquititas, cuesta, si estoy bien, 65, 65, 60, 60 pesos. Y, a ver, no les estoy spoileando nada porque el título es Requiem por Teresa, ya sabemos que Teresa murió, ¿ok? Lo sabemos desde el título. Yo la recomiendo mucho en las ferias porque te da todas las alertas, ¿sí?, de qué es lo que pasa y cómo nos hacemos pendejos todos. Y cómo no hay forma. Y después de leerla ya no nos podemos seguir haciendo tontos. Entonces, échenle un ojo, ahorita la va a traer el compañero, échenle un ojo porque vale muchísimo la pena. Yo creo que es el libro que más he comprado y he regalado en los últimos 2 años. Y de verdad se los recomiendo muchísimo. Así que muchísimas gracias. Bienvenida a esta brigada y no te vamos a soltar, te lo digo desde ahorita. No, al contrario, Mariana, muchísimas gracias por este espacio y gracias también a nuestra audiencia muy valiosa. Nos vemos.